Si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses o alguien más. Supongamos que sí. ¿Y qué? Es decir, todos somos producto de migraciones, conquistas, imposiciones, sustituciones culturales, pero en todo el mundo. En todo el mundo. En Inglaterra vivían los anglos, hasta que llegó Guillermo el Conquistador y fueron sajones. Y cambiaron hasta de forma de hablar. Y nadie está diciendo que por eso el Reino Unido se tiene que unir a los pueblos sajones nórdicos de Europa. Es una estupidez. Todos los países todas las sociedades han sido así. Pues que estos creen que descubrieron el hilo negro y en realidad no creen que hayan descubierto el hilo negro. Lo dicen para sustentar, apuntalar, justificar y promover una visión imperialista. La visión de que el enemigo de todos son todos los anglosajones. Hay que volver a unir solamente a los que hablan español, todos los demás son malos, los buenos somos nosotros, si esta cuestión siempre demagógica, populista, crear el ellos y nosotros, y unirnos con España, y entonces seremos grandes, la promesa de grandeza. Pues no, es que España no tiene mucho en común con Bolivia, lo siento, sí hablamos español, so fucking what. España tiene mucho más en común con los países europeos que en la Europa en la que está integrada. Y Bolivia tiene mucho más que ver con el Mercosur que con el pueblo saharaui o el filipino. Que todos podemos ser aliados, sí, pero buscar la identificación social, económica y política a partir de la lengua y a partir de un accidente cultural histórico de hace 500 años es muy pobre. Es adorar la identidad por encima de la realidad.